el riesgo sistemático y el riesgo no sistemático, ¿cierto? Entonces habíamos visto de que cuando veíamos el tema de la creación, digamos, de un portafolio y comenzamos a prácticamente a invertir, digamos, en diferentes, digamos, alternativas, nos permitía, digamos, hacer una dispersión de lo que era justamente el riesgo. Y ese riesgo es justamente que nosotros le hemos llamado el riesgo no sistemático, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando del riesgo no sistemático, estamos hablando justamente okay, de esta porción, ciertamente, de lo que viene a ser justamente el riesgo, ¿no? Que nosotros, en la medida que vamos aumentando, como podemos ver acá, el valor de la cantidad, digamos, de acciones, por ejemplo, de inversión, entonces vamos dispersando lo que significa este riesgo, ¿cierto? Entonces, por eso es que vamos a disminuir. Pero va a llegar un momento, llega un momento en el cual nosotros vamos a enfrentar esta situación, ¿cierto? Donde en realidad este riesgo, que es el riesgo que existe en el sistema, el riesgo en el sistema es prácticamente lo que nosotros entendemos desde el punto de vista de la economía, de factores de esa naturaleza, que no son posibles de dispersar, ¿no? Porque son elementos que los vamos a tener siempre, digamos, de alguna forma, digamos, constantes. Entonces, claro, algunas de las conclusiones que nosotros habíamos llegado era cabalmente el hecho de que si mientras más stocks adicionemos, cada nuevo stock tendría un impacto, digamos, aunque pequeño, pero iba a haber una reducción en términos de lo que era justamente el nivel de riesgo, ¿no? Entonces, incluso habíamos hablado, si teníamos 40 stocks, podríamos llegar a una reducción casi en un promedio del 20% sobre el nivel de riesgo. Entonces, por eso se sugiere siempre armar portafolios diversificados que nos permitan justamente hacer ese tipo, digamos, de eventos. Ahora, ¿cómo medíamos? Eso es lo que podemos manejar en términos de lo que viene a ser el riesgo no sistemático. Pero ¿qué pasa con el riesgo sistemático, ¿no? El equity beta, ¿no? Que es básicamente que nos está representado a través del impacto que tenemos del mercado, ¿no? Entonces, esto básicamente se lo entiende a través de la pendiente que tenemos sobre el tema digamos, de la distribución de los datos sobre un portafolio, ¿no? Que es lo que hemos llamado la línea característica. Entonces, ¿qué es el beta? El beta no es nada más y nada menos que lo que viene a ser justamente esta pendiente, ¿no? La pendiente de lo que viene a ser la línea característica, ¿no? Relacionada a los diferentes puntos que nosotros tenemos sobre los retornos que tenemos. O sea, en otras palabras, nosotros tenemos un portafolio. Este portafolio lo vamos a medir. Este portafolio lo vamos a comparar contra, digamos, el retorno, perdón, de un portafolio contra el retorno, digamos, de un stock específico. Entonces, al hacer una comparación entre estas dos variables a través de lo que es una regresión lineal, ¿ya? Entonces, lo que vamos a lograr es justamente generar una ecuación lineal que me permite justamente ver cómo están distribuidos los diferentes retornos que nosotros tenemos en relación a la línea que está caracterizada por el tema del portafolio. Es básicamente lo que estamos midiendo en este sentido. Entonces, por eso le llamamos que es un riesgo sistemático. O sea, comparado contra un portafolio, normalmente, ¿qué utilizamos acá? Utilizamos un índice. ¿Qué tipo de índice? Por lo general podemos utilizar, digamos, el SP500, el SP600, el SP, ¿no? O algún otro tipo de índice donde podamos tener, digamos, datos de retorno. Es básicamente, digamos, la idea que representa justamente este tipo, digamos, de cálculo, ¿no? Entonces, ¿qué habíamos dicho que era el beta? El beta es justamente es el índice de riesgo sistemático, mide la sensibilidad de los retornos de una acción, ¿cierto? De nuestra acción, en comparación con los retornos sobre el portafolio, en este caso, digamos, el SP500, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces el beta de un portafolio es simplemente un promedio ponderado de los betas de las acciones, digamos, individuales. Entonces veíamos de que cómo podíamos nosotros entender y cómo podíamos básicamente determinar los niveles básicamente de representación de riesgo de cada una de estas variables. Pues en la medida que el beta sea mayor a 1, nos está mostrando una mayor agresividad en términos de tipo, digamos, de inversión. Por ende, nos está mostrando un nivel, digamos, de riesgo un poco más alto. ¿No? Un beta menor a 1 es un beta defensivo, es decir, que tenemos un valor menor al nivel de riesgo que nosotros estaríamos justamente estableciendo.
Lo que yo voy a hacer ahora, chicos, y habíamos quedado en la anterior clase, y les voy a mostrar un ejemplo, les voy a mostrar de dónde pueden sacar ustedes ciertos datos y lo pueden ustedes simular y lo pueden hacer, digamos, con los datos, digamos, reales de mercado, ¿cierto? Y prácticamente con eso ustedes pueden hacer exactamente lo que vamos a ver nosotros en términos, digamos, de datos un poco más cercanos al mercado, ¿ok? Pero primero entenderemos un poco lo que nosotros estamos estableciendo bajo este tipo, digamos, de criterio, ¿ok? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, chicos? ¿Estamos bien? Ok, súper. Entonces, permítame un cachito aquí, estoy con un problema en mi pantalla. 3, 2, 2, 4, 2 y cuarto. Sí, 2 y cuarto, Diosito. ¿Vos no comes, Ale? Pero La anterior almuerzo con después Diosito. después de Diosito almuerzas. Si es que no es cómodo después. Ahorita prefiero que además me das sueño. Bien, vamos a irnos al siguiente ejemplo, chicos. ¿Ok? Entonces yo tengo estos datos. Ya, estos datos son los que básicamente estoy obteniendo aquí. Estos son datos anualizados, ¿ya? Ustedes pueden sacar datos mensuales, diarios, en realidad, día por día pueden ir sacando lo que significan los retornos, ¿cierto? Entonces aquí tengo, por ejemplo, lo que es básicamente el impacto en términos de lo que viene a ser el mercado, ¿no? Entonces, en términos del mercado, en este caso, por ejemplo, cuando hablo del mercado, estoy hablando de algún tipo de portafolio de un índice, ¿cierto? Y este índice está relacionado, por ejemplo, aquí decíamos que podría ser el S&P 500, ¿ya? Entonces, eso ya depende mucho del que quiere, digamos, generar este tipo, digamos, de análisis. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Aquí tengo los retornos, ¿cierto? Los retornos de mi stock. En este caso, el stock es el KW, ¿ya? Entonces, obviamente lo que tengo que hacer es tener, digamos, datos comparativamente, digamos, iguales en términos de la temporalidad. Es decir, para el año 1, año 2, año 3, o día 1, día 2, día 3, ya depende del tipo, digamos, de cálculo. Normalmente en los mercados donde nosotros podemos interactuar, muchos de los datos a veces están por quarters, ¿no? Por cada trimestre, básicamente. Entonces, 4 quarters, tú puedes básicamente sacar ese tipo, digamos, de información. Pero vamos a partir con este tipo de datos. Entonces, ¿qué hacemos acá? Y en un momento les voy a mostrar algo bien sencillo. Como les decía, si alguien está familiarizado con el tema de R, lo puede hacer con R, no tengo ningún problema. Si alguno lo quiere hacer con Stata, lo puede hacer con Stata. Si alguno lo quiere hacer con Excel, que es la herramienta que la mayoría de nosotros conoce, yo les voy a mostrar en este momento cómo se puede aplicar con el Excel. Pero al final el resultado va a ser lo mismo. La única diferencia es de que, digamos, los tipos de test que tú puedes hacer con los diferentes otros softwares son un poco más precisos. Es la única diferencia. Aquí mi objetivo no es enseñarles a utilizar el R, que tal vez algunos de ustedes ya lo saben manejar, o la mayoría, o que quieran codificar a través del Python, también lo pueden hacer, es otro mecanismo, o utilizar softwares como el eViews, como el Stata, ¿no? Que son, digamos, softwares que ya te dan toda la forma, básicamente, de poder manejar todo esto, ¿no? Entonces, básicamente, nuevamente, ¿qué estamos haciendo? Queremos medir cuál es el nivel de pendiente que existe entre la línea característica y la distribución de mis datos en relación justamente a lo que viene a ser esta red. Entonces, ¿qué hago? Y ahorita les voy a mostrar ya la parte operativa, pero ¿a dónde voy a llegar? Voy a llegar a ese tipo de situación, donde yo voy a tener básicamente la relación sobre lo que significa mi retorno como empresa, aquí, en relación al retorno que tengo, digamos, en relación al mercado. Entonces, ¿qué estoy yo generando? Voy a generar una ecuación. Esta ecuación es una ecuación, como pueden ver, de primer grado, donde tengo un coeficiente que es la constante, y tengo el coeficiente que básicamente me afecta, digamos, el tema del mercado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que básicamente me está diciendo esto? Que en la medida que hay una variación, por ejemplo, en el año 11, aquí me da un resultado de menos 3.1, y aquí tengo 25%, en el año 11 si varía el mercado, ¿cierto? Digamos, en vez de ser 13.1 va a ser, digamos, 15. Entonces, mi ecuación, fíjense, en mi coeficiente, o sea, mi valor
se va a ver afectado por este coeficiente, que es la pendiente, que en realidad es el riesgo sistemático, ¿no? Va a ser un cambio en lo que va a significar el retorno de mi acción. O sea, lo que estoy básicamente diciendo, cómo este riesgo sistemático está siendo absorbido. ¿Por qué? Por, digamos, el impacto de lo que viene a ser el retorno del mercado, va a ser absorbido por mi acción, ¿no? Específicamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el nivel de ajuste que tiene, digamos, esta ecuación? Es súper bajo, como pueden ver, ¿no? 0.36, o sea, 36% de ajuste, nivel súper bajo. ¿Pero por qué es bajo? Por la cantidad justamente de datos que estamos utilizando. Entonces, si tuviéramos una data mucho más extensa, entonces seguramente el resultado sería mucho más amplio y tendríamos que hacer. Ahora, claro, pero profe, aquí podemos darle muchos tests, deberíamos analizar, por ejemplo, cuán significativos son estas variables, deberíamos ver ¿qué se llama? El p-value, o sea, el valor de probabilidad de ocurrencia, podemos ver Fisher, podríamos hacer los test de las test T, y bueno, un montón, digamos, de alternativas en términos del test, pero no es el objetivo de esta demostración. El objetivo aquí es justamente intentar comprender, ¿no?, el tema de cómo se calcula, cómo se puede aproximar el riesgo sistemático. Y este riesgo sistemático se lo aproxima a través de una regresión, como la que ustedes están viendo, donde básicamente estamos utilizando un impacto relacionado. Ahora, existen test un poco más sofisticados, chicos, donde se puede, digamos, incorporar, seguramente ustedes en su curso de estadística han debido ver, ¿no?, los efectos time effect, el efecto del tiempo y el efecto justamente de variables fijas, ¿no?, el fixed effect y el time effect, que se incorporan en las regresiones para justamente absorber otro tipo de eventos que no están siendo, digamos, calculados acá con ese, digamos, incidencia, digamos, del retorno del mercado. Sí, lo podemos hacer lo más sofisticado posible, pero al final, incluso incluyendo ese tipo, digamos, de variables, vamos a llegar a una ecuación que es la que nos va a ser la representativa y la que nos está mostrando justamente este tipo de impacto, ¿cierto? Entonces, fíjense que lo que estamos haciendo aquí, estamos definitivamente definiendo lo que viene a ser nuestra pendiente, y nuestra pendiente en este caso es el 0.83, y el 0.83 es justamente el nivel, digamos, de riesgo que nosotros estamos justamente asumiendo desde el punto de vista del sistema. Entonces, la línea de regresión y por ende el beta se los puede encontrar, como decíamos, una función de regresión, una hoja de cálculo en el Excel, que lo voy a ver en un momento, y en este caso nos da el 0.83. No, los analistas utilizan 4 a 5 años de retornos mensuales o diarios inclusive para, digamos, estabilizar la línea, digamos, de regresión. Nuevamente, en la medida que el beta sea igual a 1, el stock tiene un riesgo promedio. Si el beta es mayor que 1, el stock es más riesgoso que el promedio. Si el beta es menor a 1, el stock es menos riesgoso que el promedio. Y normalmente vamos a encontrar en el mercado betas que van entre 0.5 y 1.5. Algo que quisiera que ustedes analicen para la próxima clase, si un stock podría tener, si un stock podría tener un beta negativo. Esto es beta. ¿Okay? Y podría tener un beta negativo. ¿Es posible que exista un beta negativo? ¿No? ¿Y cuáles serían aquellas condiciones justamente del tipo del beta? Entonces, fijémonos en este retorno sobre algunos datos que nosotros habríamos podido obtener. Entonces, recordemos los datos que teníamos del retorno anterior y veamos justamente el riesgo del beta que tenemos. Obviamente, ¿por qué el T-bills, o sea, los instrumentos emitidos por el gobierno tienen un riesgo beta cero? ¿Por qué ser eso? Porque siempre te la va a dar de golpe. Levanto mi mano. ¿Qué? Levanto mi mano. Sí, sí, sí. ¿Por qué hacer eso, chicos? ¿Sí, Porque el gobierno siempre te va a devolver lo que te debe, aunque sea en plazos más largos de tiempo. Claro, esa es la expectativa que tenemos, ¿cierto? Entonces, claro, por eso es que, digamos, el riesgo del sistema no va a afectar, digamos, el impacto que tendríamos sobre el retorno que nos está otorgando, digamos, un instrumento que está siendo emitido por el gobierno. Y si nos fijamos en el market aquí, ¿sí, Adrián? Profesor, ¿cómo esto se puede relacionar con los, ¿qué se dicen? Con estas empresas que puntúan el riesgo país y nos otorgan un riesgo crediticio por emitir este tipo de bonos? O sea, a lo que recuerdo es que cada
digamos, por ejemplo, cada 100 puntos equivale a 1% más, y eso tiene que sumarse con el porcentaje de base o porcentaje cero del país con menos riesgo, si mal no recuerdo. Pero, ¿qué pasaría si, digamos, también si el país no es capaz de pagar, o es realmente, digamos, como nuestro país estábamos al borde del default? Más o menos un poco tomando esas consideraciones. Buena pregunta, Adrián. A ver, aquí estamos viendo dos cosas independientes, pero que de una u otra forma están interrelacionadas. En esto que estamos midiendo acá, estamos tratando de encontrar qué eventos que no son controlables por el inversionista, ¿cierto?, pueden afectar una inversión en una específica acción o en un instrumento específico. En este caso estamos tomando en cuenta una acción específica. Entonces, en otras palabras, lo que estamos diciendo, cuando yo analizo, por ejemplo, HT o Collections o USR, ¿ya?, entonces son alternativas de inversión que yo tengo que me están dando un retorno, ¿cierto? Entonces lo que hemos dicho es, si yo junto HT con, digamos, Collections, entonces ¿qué pasaba con mi retorno? El retorno bajaba, pero ¿qué pasaba también con los niveles de riesgo medidos a través de la desviación estándar? Los niveles de riesgo iban a subir si solamente manejaba uno de ellos. ¿Se acuerdan los cálculos que habíamos hecho? ¿Cierto? Pero en la medida que nosotros vamos incrementando nuestro portafolio, entonces vamos aumentando mayores alternativas de inversión, lo que hacemos es que disminuye nuestro riesgo, disminuye nuestro retorno, pero no en la dimensión que, digamos, tendríamos si invertimos en un solo instrumento. Ese es un primer parámetro que estamos tratando de definir acá. Y la consecuencia de eso, del por qué está pasando eso, es porque existe un riesgo del sistema que no puede ser diluido o dispersado por la cantidad de stocks o de alternativas de inversión que nosotros podríamos hacer. Entonces, lo que estamos tratando de ver es cómo básicamente ese retorno, ¿no?, tiene una implicación de impacto acerca de lo que podría estar pasando en el sistema. Ese sistema, ¿cómo lo estamos tratando de absorber? Lo estamos tratando de absorber a través de ¿qué? De un portafolio, o sea, de un grupo de empresas, ciertamente, de acciones, en este caso, de empresas que nos están mostrando un retorno promedio. Si yo hablo del S&P500, ¿qué es el S&P500? El S&P500 son las 500 empresas más importantes en los Estados Unidos, ciertamente, que cotizan en la bolsa. Entonces, algunas de esas empresas, cuando tú ves el índice, digamos, creo que podemos ver eso un ratito. Chicos, no sé si lo tengo que abrir un poco. ¿Más importantes o más grandes? Más importantes. Más importantes porque suelen ser de diferentes áreas. No suelen repetir. ¿Las áreas? No, ajá. Entonces, digamos, una de metalurgia, una de así. Oh. Ya. Qué sueño. ¿Pueden ver, chicos, la pantalla? Mi espalda me duele. Bien, fíjense, este es el índice del S&P500. El S&P500, como les decía, me está manejando, esto lo he sacado ahorita lo he buscado en Yahoo Finance, he visto los retornos que tengo y los tengo aquí, los retornos básicamente por día, como pueden ver, ¿no? O sea, por día. ¿Por qué tengo 23 y tengo 20? Porque obviamente teníamos un fin de semana en medio, ¿no?, de febrero. Entonces, estos son a qué valor se ha abierto este índice, el valor más alto, más bajo, y el valor, de cierre, básicamente. ¿Pero qué es el S&P500? El S&P500 son las 500 empresas más grandes en los Estados Unidos que reportan en la bolsa. Entonces, cuando yo estoy viendo las 500 empresas, hay algunas empresas que les va bien, empresas que les va mal. Entonces, yo estoy tratando de promediar a través de este índice lo que estas empresas están básicamente absorbiendo del impacto del mercado. Si, digamos, la economía está yendo mal, por ejemplo, digamos que hay una nueva regulación del gobierno y que ha puesto, digamos, como está pasando en los Estados Unidos, tarifas muy altas, entonces muchas empresas van a reaccionar ante ese tipo, digamos, de política, y lo que va a ocurrir es de que posiblemente sus precios de las acciones van a comenzar a bajar. Pero no de todas.
hay algunas que tal vez se van a ver favorecidas con ese tipo de políticas, entonces van a comenzar a subir. Entonces, como que hay una compensación, digamos, de ese tipo de eventos, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando a través de 500 empresas es absorber ese tipo de elementos, ¿no? Para construirlo dentro de un portafolio. Es un primer elemento. Una vez que tenemos esos datos, que ustedes podrían sacar estos datos diarios, si pueden sacar aquí datos, digamos, cada quarter, si pueden sacar cada año, ya depende del tipo de información que ustedes puedan tener, ¿no? Entonces, ya tienen una estructura, digamos, de datos. Con esa estructura de datos del portafolio que está absorbiendo diversos, digamos, consecuencias o varias formas a través de las cuales, digamos, las empresas están reaccionando, tú quieres compararte, o sea, tú, digamos, tu stock, al stock que tú estás, digamos, invirtiendo, o el valor de tu stock como empresa, entonces quieres compararte en relación a lo que, cómo está respondiendo el mercado a través del S&P 500, por ejemplo, en relación a ese tipo de eventos. Por eso, corres esa reflexión. Ahora, y ahí determinas básicamente lo que es la relación de tu beta como empresa. Acuérdense, aquí, no me acuerdo si lo vimos aquí, pero voy a intentar, digamos, a ver, voy a buscar... digamos, esta que a mí me gusta mucho invertir, esta Starbucks. Por ejemplo, Starbucks, vamos a entrar aquí a su resumen. Bueno, como pueden ver, digamos, acá el Starbucks me está igual reportando sus precios de la acción, digamos, en ese tiempo. Entonces, fíjense, yo estoy tratando de agarrar un precio, digamos, de la acción de Starbucks, ya que tiene 94, contra el precio del promedio de 500 empresas. Y es lo que a mí me interesa ver realmente cómo ese impacto que tienen estas empresas me podría impactar a mí, básicamente, como compañía, o sea, como stock independiente. A ver, no sé, está tardando un poco, creo que se me hizo un problema, chicos, pero ahorita, a ver, vamos a ver qué carga un ratito. Entonces, claro, y ese es, digamos, el objetivo. El objetivo es determinar un riesgo sistemático, ¿no?, para el stock específico, ¿no? Y eso es básicamente lo que a nosotros nos interesa desde ese punto, digamos, de vista. A ver, vamos a ver si aquí puedo reportar acá. Fíjense, aquí tengo, en lo que les decía, tengo un beta del 0.94. Entonces, ¿qué me está diciendo? De que como el beta de esta compañía, que es básicamente Starbucks, ¿no?, entonces es menor que 1. Entonces, lo que me está diciendo es de que lo que pasa en el sistema, lo que ha estado pasando en el sistema, tiene un impacto menos riesgoso, digamos, para la empresa. Si otra vez volvemos a la gráfica anterior del PowerPoint que yo les mostraba, veíamos de que yo voy ampliando mi diversificación, digamos, a través de diversos tipos, digamos, de alternativas de inversión. Voy a ir bajando lo que significa a mí mi riesgo, hasta un punto en el cual solamente me queda, digamos, absorber el riesgo sistemático. Ese riesgo sistemático me lo está diciendo, por ejemplo, y Albete me está diciendo, oye, aquí tienes un riesgo que no tiene tanto impacto, porque tu riesgo sistemático, tu empresa lo va a poder, digamos, lidiar sin mayor problema. Entonces, como ustedes pueden ver, cada minuto está cambiando, digamos, el valor de la acción. En este caso, fíjense, ahorita estamos en el día, mira cómo ha caído la acción, ¿no? Ahorita estamos en 94, cuando seguramente ha empezado prácticamente en 96 y pico, ha debido empezar, ¿no? Aquí está Open, 96.29, y la anterior semana ha cerrado en 97.49, ¿no? Y bueno, ahorita estamos en un precio de 94.58. ¿Qué puede pasar hasta el final del día? No sabemos, ¿cierto? Pero es algo que nosotros, en base a la historia, estamos viendo, digamos, el impacto que representa sobre el nivel de riesgo que el sistema nos estaría absorbiendo. Ahora, esa es una primera parte. A la pregunta de Adrián, dice, pero estamos hablando del país, ¿cierto? Estamos hablando del país, y el país, digamos, está en una situación de default. Ok, ¿qué ocurre cuando estamos hablando en ese sentido? Estamos hablando de otro tipo, digamos, de instrumentos. Por ejemplo, y eso normalmente lo hacen empresas como Moody's, lo hace como Fitch, lo hace como, la otra ahorita ya se me ha ido, pero ellos son las que califican el riesgo país,
y determinan en base a ciertas características, digamos, de la macroeconomía, ¿no? En qué situación nos encontramos. Por ejemplo, uno de los temas es de que si nosotros hemos contraído deuda, si estamos en la posibilidad, digamos, de pagar esa deuda o no. Entonces, como decía Adrián, hay ciertos porcentajes, ahorita no los tengo en mente, ¿no? Sobre los cuales tú vas, digamos, recalculando tu calificación que tú tienes. Entonces, dependiendo de los puntos base que tienes, básicamente eso te va determinando, digamos, si tú tienes un mayor riesgo como país o menor riesgo como país. Ahora, ¿qué ocurre aquí? O sea, no se trata solamente de eso, sino que lo que a nosotros nos interesa desde un punto de vista de las inversiones, ¿no? Es de que ese premium que nosotros esperamos recibir por el riesgo país lo tenemos que llevar ¿a dónde? A nuestro costo de capital, a lo que significa nuestra tasa de rendimiento. Ese es básicamente el concepto más importante que nosotros tenemos que justamente determinar. Y eso lo vamos a ver en un momento más cuando entremos a ver justamente el modelo KPM. A través del modelo KPM vamos a incorporar justamente ese tipo, digamos, de variables. Pero nuevamente, chicos, ahorita lo estamos viendo desde una perspectiva corporativa, ¿cierto? No lo estamos viendo desde una perspectiva macro. Lo que estamos haciendo es estos eventos macro, ¿cómo nos van a afectar desde un punto de vista corporativo? La pregunta asociada a Adrián es una pregunta más de tipo macro, donde estamos viendo el efecto del país sobre lo que significan los tipos de instrumentos que posiblemente han emitido o que también el país ha podido absorber dentro de lo que significan sus políticas, digamos, de inversiones. No sé si de alguna forma he podido aclarar un poco la pregunta, Adrián. Sí, ya entendí. Ok, bien. Entonces volvamos un poquito a lo que estábamos viendo antes, chicos. Bien, para que ustedes puedan hacer una misma simulación, como han visto, pueden entrar aquí a esta página, pueden sacar, digamos, la información diaria, etcétera, etcétera, ¿no? De lo que se está, pero al final, ¿qué es lo que nosotros queremos estimar y de dónde sale este valor? ¿Cierto? O sea, de alguna forma hoy en día tenemos, digamos, y este valor, digamos, determinado, o sea, tenemos una referencia, ¿no? Nos dicen, si yo busco, creo que la anterior vez buscamos, a ver si puedo hacerlo. Por ejemplo, Nvidia. Vamos a ver cómo está su riesgo. ¿Qué es Nvidia? Es una empresa que hace RAM y esas cosas. Fíjense, 2.31. ¿Por qué eso tiene un beta tan alto? ¿Por qué creen, chicos? Por la incertidumbre de la inteligencia artificial. Exactamente, porque es justamente una corporación que está enfocada en todo lo que significa el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Son los que están desarrollando muchas de las aplicaciones en términos de inteligencia artificial. O sea, hay mucha incertidumbre, ¿cierto? Pero fíjense a la vez, miren, lo que está pasando con el valor de su stock, ¿no? Si nosotros esto lo vemos históricamente, por ejemplo, aquí lo voy a ver desde una perspectiva, ojalá que está muy lento, chicos, van a disculpar el internet, no sé si es mi aplicación. Voy a tratar de verlo de aquí a 5 años. Miren lo que ha pasado en los últimos 5 años. Desde el 2021, básicamente. Miren el precio, cómo ha ido subiendo, ¿no? Entonces, claro, hay una lógica desde el punto de vista, como decía Adrián, desde el punto de vista de incertidumbre en términos de lo que viene a ser el mercado sobre la inteligencia artificial, pero cómo esto también, fíjense, cómo ha estado, digamos, trepando lo que significan sus precios, ¿no? Entonces, hay situaciones, digamos, desde esa perspectiva que nos interesa saber. Y obviamente, ahora, el hecho de que el beta me esté diciendo, oye, ¿cómo el sistema, cómo esta empresa está absorbiendo lo que está pasando en el sistema? Es justamente una de las variables que a nosotros nos está mostrando este tipo de impactos. Ahora, la gran pregunta aquí es, ¿cuál debería ser el portafolio adecuado que deberíamos utilizar justamente para hacer este tipo, digamos, de estimaciones? Si yo estoy en Bolivia, utilizar el SP500 me representa, posiblemente no. Pero entonces, ¿qué índice tengo yo en Bolivia? No tengo. Yo podría armar un índice. Pero, profe, nuestra bolsa de valores es pues incipiente. No tengo, digamos, instrumentos de renta variable. No hay. Entonces, claro, voy a tener un montón, digamos, de limitaciones para poder hacer ese tipo, digamos, de análisis de impacto respecto a este tema. Pero podría ser un tipo de aproximación.
¿cierto? La cantidad de empresas públicas que tengo, o sea, públicas me refiero a las que cotizan en bolsa en Bolivia, es ínfimo. Entonces no tengo, digamos, un parámetro como para poder estructurar un portafolio adecuado. Podría ser a través de datos, digamos, de book values, ¿no? De valor en libros, y con eso podría tal vez hacer una aproximación, pero no es lo ideal, no es lo ideal, ¿no? No es lo ideal. Sí, pero, profe, ¿por qué utilizan entonces el SP500 u otro tipo de índices, ¿no? O el Dow Jones, por ejemplo, ¿no? Son alternativas, ¿no? Son opciones que uno tiene desde el punto de vista de la forma, digamos, de inversión que vamos a hacer. Pero aquí, recordemos, chicos, que lo que estamos tratando de ver es el impacto relacionado a qué, a entender un poco lo que es el riesgo y el retorno. Cuando, un poco más adelante también vamos a hablar un poquito de lo que significa el tema, digamos, de los bonos y el efecto de los bonos, ¿cierto? Que es deuda que ha sido emitida, ¿no? Cuando el Estado, digamos, emite bonos de largo plazo, entonces ahí es donde lo van a calificar el bono. Si un país, digamos, no está en una buena condición, digamos, económica, la calificación que nos va a hacer Moody's o cualquier otro tipo de institución de riesgo nos va a poner un valor posiblemente muy bajo. Entonces, claro, eso va a ser, digamos, un problema, digamos, desde el punto de vista de la forma en la cual nosotros estaríamos, digamos, evaluando este tipo, digamos, de condiciones en relación justamente a lo que significa el mercado. Pero bueno, son este tipo, digamos, de alternativas y de situaciones que en realidad nos van a afectar y que ¿dónde nos va a afectar específicamente? Al retorno que nosotros estamos esperando y al impacto del costo del capital. Ahora, ¿qué es lo que normalmente hacen muchas empresas? Y eso lo vamos a ver cuando hablemos del costo del capital. Les incide específicamente dentro de lo que significa ese premium por país riesgo, le incorporan justamente al costo del capital, y con eso obviamente tu WACC va a variar y te va a afectar, digamos, de una forma, digamos, mucho más explícita, ¿no? Entonces eso es básicamente, chicos, lo que tenemos que entender desde esta perspectiva en términos de tipo de información. Esta es una muy buena fuente, digamos, de alternativa justamente para ver, ¿no? El tema de, digamos, del disparo. Si yo pongo acá, digamos, otra alternativa que puede ser interesante. Ay, qué mierda estaba haciendo. Apple. Entonces, fíjense, Starbucks tenía un 0.94, Nvidia está con 2.31, ¿no? A ver, veamos qué pasa con Apple, ¿no? Apple está con 1.11, o sea, está en un límite, es un límite promedio, digamos, ¿no? Del tema de absorción, porque es una empresa que obviamente ya está en el mercado, tiene tecnología, pero no está, digamos, necesariamente absorbiendo lo que significa justamente el tema del riesgo, digamos, de ese tipo, digamos, de alternativas. No sé si aquí puedo ver otra alternativa que es súper interesante, que es un índice. No, no está bien. Bueno, ¿qué se llaman? Son fondos, ¿no? de inversión, donde arman justamente ese tipo, digamos, de composición de empresas, ¿no? Entonces el Triple Q, por ejemplo, tiene varias, están bien enfocadas en el tema de empresas que están en la parte, digamos, de tecnología artificial, ¿no? De inteligencia artificial. Entonces, la mayoría de las empresas donde ellos se van a enfocar justamente dentro de su fondo, que es un portafolio, tú lo podrías utilizar como, digamos, un parámetro para ver Nvidia en relación a aquí está. ¿No? Qué pena, chicos, que no sé por qué razón tengo este problema con el Yahoo Finance. Entonces, bueno, tengo digamos, este tipo, digamos, de restricción que me permite justamente, bueno, ver, digamos, la composición que tendría, digamos, en la estructura de este fondo, ¿no? Bien, déjenme volver un ratito a lo que estábamos viendo antes. Ok. Bien, entonces, vayamos ahora un ratito a ver cómo podemos utilizar este tipo, digamos, de cálculo. ¿Okay?
voy a hacer la simulación que les decía de hace un momento. Ok. Básica, científica. Shh. Mi rating 6 en la cara. Sí, métele, hermano. Yo creo que la logras. Ahora sí tengo que Sí, re. No, yo Ok, ¿pueden ver la planilla de Excel, chicos? No creo que sea tan complicado. Sí, profe. Ok, fíjense. Aquí tengo los mismos datos. Ustedes pueden reemplazarlo esto con cualquier otro tipo de dato que quieran, ¿no? Pasa a veces. Aquí tienen el mercado y aquí tienen justamente nuestra otra variable, ¿no? En el Excel ustedes tienen herramientas, No, creo. analítico. ¿no? En estas herramientas tienen lo que se llama Data Analysis. Si es que no las tuvieran, tienen que buscar aquí en los add-ins, las alternativas que ustedes pueden adicionar a su Excel. Yo les sugiero siempre que tengan el Analysis Toolpack listo y el Solver, ¿no? Que son dos herramientas que normalmente en finanzas se utilizan. Entonces, una vez que tienen ese tipo de herramientas, ustedes van aquí a Tools, aquí en Data Analysis, que es en realidad la función que tiene el Excel, y aquí tienen un montón, digamos, de herramientas que creo que ya les había mostrado anteriores porque habíamos calculado la correlación, ¿cierto? Pero tiene esto que significa justamente el tema de una regresión, ¿cierto? Entonces te vas a tu regresión, aprietas esto y aquí te van a salir justamente las opciones. ¿Cuál es tu variable independiente? En este caso mi variable independiente es justamente mi valor de mi acción, ¿cierto? Lo que estoy pintando ahorita. Ya le he seleccionado. ¿Cuál es mi variable independiente? Es el tema del mercado. Hasta ahí estamos bien. ¿Qué tengo que tomar en cuenta? Como he pintado desde el label, o sea, el nombrecito, entonces le digo que ojo con los labels, ¿no? Es bien parecido al Stata, ¿no? Y le puedo decir miles de cosas, le puedo pedir el nivel de confidencia, le puedo pedir que me calcule residuals, ¿no? Un montón, digamos, de alternativas que son de análisis econométrico y que en realidad no lo vamos a ver acá, pero porque nuestro objetivo es solamente ver cómo básicamente determinamos eso. Y le voy a pedir de que me lo saque el resultado acá, digamos, en esta parte de la pantalla. El resultado quiero que me lo saques aquí al lado. Listo. Entonces ya tengo mis variables, espero no haberme equivocado, no se me haya cambiado. Entonces le digo OK y me saca este tipo de resultado. Que seguramente ya están, la mayoría de ustedes están familiarizados con esto, ¿no? Tienes un montón, digamos, de datos. Lo que habíamos dicho, algo que nos llamaba la atención, que el R cuadrado era súper bajo, ¿cierto? O sea, solamente un 36%, pero eso depende mucho de las variables que tengo acá, ¿cierto? El múltiplo de 0,60 está bien, digamos, comparativamente a los resultados que podríamos tener. El nivel de significancia, por ejemplo, del F es súper bajo, estamos hablando del 6,9%, que es bajísimo para, digamos, toda la ecuación, pero no importa, ahorita estamos solamente con la idea de utilizar 10 datos, imagínense, para una regresión de este tipo. Entonces, fíjense lo que hemos obtenido. ¿Cuál es básicamente nuestra constante? Es esta nuestra constante, y nuestra ecuación está justamente con básicamente nuestro intercepto, que es básicamente se llama nuestro beta. Y para ser más específico, es nuestro equity, ¿no? Entonces, esta es básicamente lo que habíamos visto hace un momento, la forma en la cual nosotros podríamos determinar el valor prácticamente de este tipo de variable. Profe, hay algo que me llama mucho la atención. Aquí es este valor, el p-value. El p-value está un poquito más alto de lo que es digamos, lo que normalmente deberíamos tomar en cuenta, ¿no? Que normalmente se maneja, dependiendo un poco de los tipos de análisis, normalmente el parámetro es el 5%, ¿ya? Pero hasta es posible absorberlo hasta, dependiendo del tipo de análisis. En este caso, digamos, habiendo solamente 10 datos, hasta un 8 o 10% se podría, digamos, aceptar como un valor, digamos, estadísticamente aceptable para este tipo de regresión, ¿ya? Pero, ok, ahorita nuevamente, chicos, no quiero que vean el impacto estadístico de esta ecuación, sino que veamos básicamente la interpretación del mismo, ¿no? Si nosotros tuviéramos datos mucho más largos y tuviéramos una base de datos mucho más extensa, seguramente estos resultados serían mucho más eficientes, mucho más claros, ¿no? Entonces, pero aquí lo que queremos ver es de que, tomando en cuenta un portafolio, como en este caso es, digamos, el mercado, el S&P 500,
y tomando el retorno de mis acciones, ¿no? Cómo básicamente estoy pudiendo medir el beta, el riesgo sistemático. En este caso, como podemos ver bajo esta situación, significa que la empresa está, pues el stock de la empresa está pudiendo absorber cualquier tipo de evento que está ocurriendo, digamos, en el mercado, y por esa razón tiene un riesgo sistemático menor que 1. ¿Okay? Entonces, esa es la forma, chicos, a través de la cual se hace una regresión lineal, como han visto, súper simple, ¿no? Y seguramente ustedes lo hacen en Aero, lo hacen en Stata, lo hacen con coding, lo hacen, digamos, aquí con más sencillos en el Excel. Funciona muchísimo más fácil y muchísimo más eficiente. Sí, Alejo. Tengo una pregunta, profe. ¿Y qué pasa si el mercado de alguna manera colapsa? Allí es donde entraría tal vez el beta negativo, porque es como que se maneja en contra del mercado. ¿Qué ejemplos podría darnos de un beta negativo tal vez? Bueno, cuando el mercado justamente, digamos, si nosotros vemos, digamos, algún tipo, digamos, de cambio estructural, digamos, en algún tipo de sector, algún tipo, digamos, de industria, por ejemplo, digamos, que el Estado pueda agarrar y decir y sacar una regulación en la cual ya no puedes utilizar productos que sean, no sé, digamos, relacionados a contaminantes, ¿no? Entonces, digamos, ya no puedes utilizar, digamos, gasolina. Por ponerte un ejemplo, ¿ya? Entonces, prohíbe el uso de gasolina. Todas las empresas que están asociadas a ese tipo, digamos, de política, lo que va a pasar es que van a tener un impacto totalmente, digamos, inverso, ¿no? Entonces, su riesgo sistemático se va a hacer terrible, ¿no? Por un lado. Entonces, ese tipo, digamos, de situaciones que afecten, digamos, a todo el portafolio podría ser en ese sentido. Ahora, si yo agarro y ese portafolio del S&P 500 solamente lo distribuyo en un grupo de empresas que son las que están asociadas a ese evento, el impacto va a ser incluso más fuerte. Por eso es de que normalmente se utilizan, digamos, grupos de empresas o índices principalmente, porque ya están, digamos, básicamente estructuradas de acuerdo a cierto tipo de criterios, ¿no? Hay otro tipo, digamos, de análisis también que se utiliza para hacer ese tipo, digamos, de distorsión. En un segundito ahorita les voy a mostrar. Para poder justamente determinar lo que viene a ser ese tipo, digamos, de impacto, que es el GIX. ¿Te has cansado? Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar ahora. Esta es, digamos, una forma de poder clasificar los tipos, digamos, de industrias. Es de Global Industry Classification Standards. Entonces, ¿tú qué haces con esto? Tú puedes determinar, lo puedes asociar, digamos, a tu S&P 500, digamos, lo puedes asociar con diferentes tipos de sectores. Entonces, tú podrías concentrarte, por decirte, solamente en, no sé, los 10 industrials, por ejemplo, ¿no? Entonces, en industrias tú tienes 25 grupos, 74 industrias y 163 subindustrias. ¿Cuán específico quieres ser? ¿Quieres ser bien general o quieres solamente, digamos, determinar las subindustrias? Entonces, tú asocias ese tipo de datos. ¿Cómo haces eso? Yo sé que, digamos, ahorita en la Universidad Católica, no sé, tal vez habría que preguntar, pero les voy a mostrar, por ejemplo, ahorita no voy a poder entrar específicamente, ¿ya? Pero este es un sistema que se llama, es de la Universidad de Pensilvania, de Wharton, ¿ya? Que justamente nos permite obtener ese tipo de datos. ¿Qué te hace esto? O sea, tú puedes crear queries donde tú generas, por ejemplo, los datos del GIX, lo asocias directamente a tu precio de tu acción, ¿cierto? Y cruzas directamente esos dos datos y puedes determinar, digamos, una interacción en términos del resultado que tiene tu portafolio sobre una industria en términos de una variable, digamos, específica, ¿no? Entonces, y eso es lo que yo estoy utilizando ahora constantemente para justamente el desarrollo de mi tesis de doctorado, porque yo necesito cruzar datos, ¿no? Justamente, no necesariamente del riesgo, pero sí de un impacto de una variable hacia la otra.
Entonces, efectivamente, lo que tú dices, Adrián, es cierto, ¿no? En la medida de que puede haber impactos en lo que significa todo el mercado, y si todo el mercado está absorbiendo ese impacto de la misma forma, entonces vas a tener un resultado directo, básicamente, en lo que viene a ser el riesgo sistemático de tu empresa. Pero va a depender cómo agrupes eso, ¿no? En este caso estamos asumiendo un SP500 como algo, digamos, general. Pero como les he dicho, normalmente lo correcto que deberíamos hacer es ver, oye, mi empresa está en el sector de tecnología. Entonces tú deberías ver cómo las empresas de tecnología me están afectando, digamos, a mi nivel, digamos, de riesgo sistemático. Pero ahí es donde ocurre el tipo ya de análisis ya un poquito más estadístico, porque si tú vas a hacer ese tipo, digamos, de impacto, entonces este tipo, digamos, de regresión es la que ya no te sirve. Y te voy a decir lo que pasa, Adrián. Si, por ejemplo, yo estoy considerando que ha habido, digamos, una implementación de una regulación, como les decía, no más gasolina a partir de tal fecha, y tú estás haciendo un análisis, por ejemplo, de regresión, porque estás viendo el pasado, tú tendrías que ver lo que ha pasado antes y tendrías que ver lo que ha pasado después de la que se llama implementación de este tipo, digamos, de variable. Es lo que se llama el DID, Difference in Difference Analysis, el análisis DID. Entonces, ¿tú qué utilizas ahí? Utilizas, digamos, una metodología, ¿no? Para poder determinar a través de coding, obviamente, o a través de algún tipo de software que te permita hacer, determinas una variable post. Esa variable post la multiplicas con tu variable de tratamiento, que sería tu retorno, para ver el impacto del retorno antes y el impacto del retorno después, ¿no? A eso tú tienes que ver justamente cómo te va a impactar desde el punto de vista de los diferentes efectos que hay en el mercado. Fixed effect, time effect, ¿no? Entonces, te está afectando el tipo de empresa o te está afectando la variable de tiempo. Esas dos variables te van a afectar lo que significa tu regresión. Entonces, una vez que tú incorpores todo eso, recién podrías llegar a una conclusión de ver ese shock que ha habido, ese cambio que tú me estabas hablando, ¿no? Entonces, cómo ha afectado realmente al riesgo sistemático que yo estoy estableciendo. ¿No? Entonces, sí hay un efecto y sí es posible, digamos, de determinar, sí es posible de poder calcular, pero hay que, obviamente, hacer cierto tipo de ajustes en lo que significaría, por ejemplo, tu regresión y tus variables que vas a utilizar. Por ejemplo, acá yo solamente estoy utilizando la variable de mi retorno, de mi acción. Entonces, lo que a mí me interesa medir es solamente mi beta. Me interesa sacar solamente, digamos, el coeficiente, digamos, de mi slope, o sea, de mi pendiente. Es lo que quiero calcular, nada más, en relación a todo lo que está pasando en el mercado. Ahora, nuevamente, si tu ejemplo es, hay un shock que me está destruyendo todo el mercado, entonces, claro, mi expectativa es de que todo el mercado se va a ver afectado y por ende también se puede ver afectado a mi empresa. Pero ahí vienen los peros, ¿no? Puede ser que es una crítica que siempre se hace, ¿no? Los gobiernos ponen, digamos, cierto tipo, digamos, de regulaciones. Pero ¿será que a todos nos afecta de la misma forma? Pues no, ¿cierto? Si tú te pones a pensar, o se ponen a pensar, chicos, en el tema de que si hay una norma que va a afectar la gasolina, pues a mí no me afecta porque yo tengo, digamos, toda mi fábrica está ahorita con paneles solares. ¿Qué me importa lo que hagan? No tengo ningún tipo de efecto. Entonces pueden haber ese tipo, digamos, de estructuras, ¿no? Donde, digamos, hay que hacer un poquito más puntualizado el tipo de análisis, ¿no? Y eso es básicamente lo que puede ocurrir y, bueno, ya depende un poco lo que pueda pasar. Ahorita, por ejemplo, hay una situación bien crítica, ¿no? Que va a afectar a muchos países, ¿no? Dos situaciones críticas. Una, de que, de acuerdo a las tarifas que Estados Unidos estaba queriendo colocar a los diferentes países, ha sido denegada. Entonces, ¿qué quiere hacer ahora la nueva política? Quiere colocar un arancel general del 15% y sobre eso comenzar, digamos, a subir los aranceles a los diferentes países. Eso puede ser una implicación directa hacia el mercado. Posiblemente estamos viendo que algunas empresas van a comenzar, digamos, a fluctuar en lo que significan sus precios de acciones y eso va a tener, digamos, una variación en el impacto de su retorno. Puede ser. Otro elemento, ¿qué es lo que ha pasado en México, chicos? Ayer. Este fin de semana. ¿Qué ha pasado en México? Han asesinado al Mencho. ¿Y qué está pasando ahora? Hay un impacto en los mercados, porque están diciendo que esto ha sido con apoyo de los Estados Unidos, entonces los mercados están reaccionando a ese tipo, digamos, de evento, y está habiendo índices de criminalidad altos, y eso está generando, digamos, por ejemplo, ahora nos ponemos a pensar, si yo soy, no sé, una empresa que tiene inversiones en México, soy una empresa como el Hard Rock, por ejemplo, o una empresa que, no sé,
no sé, Bank of America o cualquier empresa, digamos, americana que está ahorita en México, se va a ver afectada en lo que significan sus niveles de stock, sus precios posiblemente por ese tipo de eventos, ¿cierto? Ahora, eso está pasando hoy. Cuando nosotros queremos calcular el riesgo sistemático, lo estamos haciendo históricamente, ¿no? Estamos viendo, digamos, los datos antiguos, que los podemos proyectar, porque esto es una ecuación, ¿cierto? Sí, Luis. Profe, una pregunta. Ujú. ¿Podría pasar el hecho de que en un solo día caiga el riesgo del país? O sea, que solo pase, por ejemplo, o sea, México ha tenido varios eventos básicamente con esto del narcotráfico, del narcoestado, y podría pasar que en un día caigan puntos, o es como que se mide en una secuencia de tiempo. No, puede caer porque eso es mucha especulación. Es mucha especulación, pero lo que pasa es de que los reportes que sacan no es que lo sacan diariamente, lo sacan periódicamente respecto a lo que significa el riesgo del país. Entonces, claro, eso no va a ser un tema que lo vas a ver mañana, lo vas a ver, no sé, tal vez hasta fin de mes. Pero obviamente esto ya, los mercados están reaccionando ante este tipo de eventos, ¿no? Y eso te ayuda también a poder ver, digamos, el impacto que tiene ese tipo, digamos, de situaciones acerca de la coyuntura, digamos, en general. No nos olvidemos que este tipo de elementos impacta justamente a nivel micro, ¿cierto? Porque es un macro que afecta el micro, pero este micro, cuando lo comienzas a, digamos, a generalizar en todo, en diferentes, digamos, estructuras, ¿no? Digamos, industrias o incluso, digamos, específicas empresas, puede tener un impacto muy fuerte después hacia lo que va a ser justamente el mercado. Y ahí es donde entra justamente los tipos de calificaciones de riesgo y cómo esto puede, digamos, afectar. Pero sí, podemos decir que un reporte no va a ser inmediato, el mercado ya te va a dar ese tipo de especulación y seguramente en el mes o en el quarter digamos, vamos a ver resultados en términos de la bajada, digamos, de lo que puedan significar los riesgos del riesgo país justamente. Pero no sabes si estás haciendo bien. Es súper, como pueden ver, chicos, es bien fascinante todo esto, ¿no? Bien fascinante. Y cuando tú comienzas a incorporar, digamos, el tipo, digamos, de variables, tú vas a poder ver el tema de impacto. Aquí, por ejemplo, cuando hemos generado este tipo de elemento, porque fíjense, aquí tengo mi coeficiente, y aquí voy a colocar más. Así, y aquí voy a tener mi variable. ¿Qué es lo que yo básicamente tengo acá? Aquí tengo mi KM, ¿cierto? Entonces, claro, lo que yo estoy diciendo es esto, ¿cierto? Como es signo positivo, le tengo que sumar a esto y esto lo estoy multiplicando por el valor que tengo acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría si mi retorno en vez de que sea menos 13 ahora es menos 12%? ¿Cierto? Entonces, mi expectativa en términos de mi valor, ¿no? De mi stock es básicamente menos 7%. Pero no has intentado con los Según esta ecuación. del TOEFL, Según esta ecuación, ¿no? Según esta de ecuación. su página. ¿No? Entonces, obviamente aquí sabemos el nivel de ajuste es bien bajito, por eso la distorsión que tengo del 25 al menos 7 es súper alto. Entonces, eso obviamente me puede, digamos, llegar. Pero esa es en realidad la idea de tener una ecuación, de que tú puedas hacer un forecast, de que tú puedas más o menos predecir lo que pueda pasar, digamos, un poquito más a futuro. Por eso estás haciendo. Entonces, cuando tú sacas ese tu beta, estás asumiendo básicamente un cambio del beta que puede ir, digamos, fluctuando en el tiempo, y eso es lo que va a pasar. Hoy día hemos visto, por ejemplo, Nvidia tiene 2.31. Fíjate de aquí a un tiempo, no sé, en una semana, a ver si Nvidia sigue con el 2.31, ¿no? Del riesgo sistemático. O sea, cómo básicamente el mercado, porque el mercado está cambiando y eso te está impactando desde el punto de vista de cada uno de los stocks. No sé si he respondido, chicos, sus consultas. Carlos. Sí, profe. Yo en Finanzas 1 nos llevaron a la Bolsa Boliviana de Valores como para visitar y demás. Y ahí nos explicaron, por ejemplo, que Bolivia es un mercado muy pequeño, ¿no? Que la liquidez del mercado de las empresas que tienen acciones es muy baja. Entonces yo quería consultarles si, por ejemplo, analizar el beta en empresas de Bolivia valdría la pena o no. Muy buena pregunta, Carlos. Y efectivamente lo que pasa, digamos, en la estructura, digamos, de la bolsa, digamos, boliviana de valores, es de que, como tú mismo decías, ¿qué tipo de instrumentos son los que más se transan en la bolsa boliviana de valores? ¿Quién me puede decir? ¿Renta fija, renta variable? Qué maravilla, ¿Mm? qué maravilla. Los de renta,
Sí, No, chicos, renta lo que fija. sea de- ¿Cierto? Ahí, ¿qué tienes? Tienes bonos, Ah. tienes CDs, o sea, PDFs. Es básicamente lo que tú tienes en términos de los No. tipos, digamos, de instrumentos. Ahora, Penoso. ¿cuántas No, empresas sí, realmente sí, están, sí, o sí. cuántas empresas tú tienes, digamos, que están Ni modo, cotizando no, en tampoco. términos de, ¿Qué haces? o No sea, sé, dejarlo, sí, es que sí. como acciones? Es bajísimo. No, ahorita la verdad que yo últimamente no he estado viendo, digamos, la bolsa boliviana de Qué valores. patilla, ¿no? Estoy tratando de ver Bastante. ahorita eso, si puedo acceder. Lo vas a poner esta No estoy loco pudiendo porque qué ver, pena. chicos, exactamente quiénes son los que están participando, pero lo que dice Carlos es totalmente cierto, ¿no? O sea, el gran problema que tenemos es de que nuestra bolsa es todavía muy pequeña y los tipos, digamos, de, ah, de instrumentos que se están transando ahí son pues básicamente instrumentos de renta fija, ¿no? Entonces, si vemos qué es lo que se venden bonos, se venden normalmente CDs, ¿no? O CDs me refiero a lo que son instrumentos de PDFs, ¿no? Sí, aquí podemos ver eso, aquí hay solamente una... Chicos, quiero estar seguro que lo que les voy a mostrar es... Tú, Ernesto. Les mostraron un Está bien. Pero, digamos, si yo les muestro este dato que ahorita me ha entrado a la bolsa boliviana de valores, no. Pues fíjense acá, ¿qué es lo que estoy viendo? Estoy viendo principalmente, fíjense, son algo del Tesoro General de la Nación, bancos. ¿Qué me da a entender esto? Que la mayoría de quienes han tenido principales alzas, como dice este resumen, están en relación a lo que son los bancos, pero bancos desde qué punto de vista de lo que es básicamente renta fija. Aquí he tratado de entrar a renta variable, que deberían ser justamente las acciones, pero no he podido tener información. A ver si ahora me desplega, veamos. ¿Qué dirá Lester cuando escuche esto? Y nos escuche decir, no, era un chino. Ya. Bueno, pero volviendo a la pregunta de Carlos, el gran problema de como tú decías, es que como existen muy pocas empresas, o casi ninguna, que en realidad está cotizando sus stocks en la bolsa, o sea, sus acciones en la bolsa, entonces tú no tienes una forma, digamos, de crear un portafolio, ¿cierto? No hay un índice. Normalmente los países tienen índices. Si tú te vas, digamos, a Chile, tiene un índice, te vas a Brasil, tiene un índice, te vas al Uruguay, tiene un índice, Argentina tiene su propio índice, ¿cierto? Así como el S&P 500, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde tú básicamente tienes un tema, digamos, aquí está, ¿ve? Aquí tienes algunas de las empresas que tienen algunos tipos, digamos, de instrumentos que han sido, digamos, emitidos como renta variable, ¿no? Pero fíjense, pues es mínimo en términos de lo que básicamente se estaría, digamos, emitiendo, ¿no? Entonces aquí tienes, escucha, realmente pues un monto muy bajo, ¿no? En términos de las opciones. Y en renta fija, vamos a ver si podemos generar ese tipo de información. Muy bien. Claro. Fíjense, o sea, aquí hay un monto que está emitido principalmente deben ser bonos que han sido emitidos por las empresas y OCDs, ¿no? Y en el caso de las públicas son básicamente bonos, ¿no? Que han sido emitidos por ellos. O sea, efectivamente es muy pequeño nuestro mercado como para poder hacer eso, pero si alguien quisiera hacer, digamos, algún tipo, digamos, de una breve, digamos, simulación acerca de lo que podría ser justamente este tipo, digamos, de alternativa de análisis, digamos, de lo que vendría a ser el tema el beta o el cálculo que podrían hacer, ¿no? Es una aproximación, pero muy forzada, diría yo. ¿Cuál sería? Digamos, tú estás, y permítanme decir lo siguiente, chicos, creo que la única industria en Bolivia que tiene información disponible pública es el tema del sector financiero. Nada más. ¿No? Pues después que yo conozca no hay.
pero porque por el mismo hecho de que los bancos en Bolivia están regulados, requieren de que haya los datos que están siendo publicados. Entonces, tú te puedes entrar a ASFI, te puedes entrar al Banco Central y deberías tener la información acerca, digamos, de todos los estados financieros de los bancos. Por ende, deberías saber cuál es el valor, digamos, el book value, el valor en libros de su acción, ¿cierto? Ese sería, digamos, lo más aproximado que tú tienes. Entonces, tú podrías saber cuál es el retorno, de acuerdo, digamos, al año anterior tendría que ser, ¿no?, que has tenido sobre la acción que tiene, digamos, esa institución. Entonces, eso, digamos, desde el punto de vista de tu acción. Desde el punto de vista del mercado, ¿qué tendrías que hacer? Tendrías que agarrar un grupo de empresas similares a la tuya, ¿cierto?, que, digamos, de una industria específica donde puedas sacar ese tipo de información y puedas ver, digamos, el retorno, la fluctuación que has tenido de un periodo al otro en términos de la rentabilidad que has tenido sobre el stock de esa empresa. Eso agruparlo, sacar un índice, sacarlo con promedios ponderados y podrías determinar, digamos, más o menos el retorno del mercado, ¿no?, del mercado o de esa industria que la vas a comparar, digamos, con tu acción. Pero nuevamente, estamos hablando no de datos de mercado, ¿cierto? Porque los datos de mercado son a razón de la respuesta que tienes sobre, digamos, fluctuaciones que están ocurriendo en el sistema. Aquí son cortes que estás haciendo. Estás agarrando al 2019, he cortado al 2020, he cortado al 2021, he cortado, porque es el valor en libros, ¿no? Por eso les digo, es una aproximación muy forzada que se podría hacer, ¿cierto? Entonces, en otras palabras, puedes llegar a estimar un beta, ¿cierto? Pero es un beta bien forzado porque estás utilizando no datos de mercado, estás utilizando datos de libros. Entonces, por esa razón es que no tenemos ese tipo, digamos, de elementos. Ahora, ¿por qué esto es importante entender, chicos? Y tal vez muchos están preguntando, profe, ¿para qué no estás explicando todo esto si, digamos, en Bolivia no se puede hacer nada de esto? ¿No? Es porque tiene una aplicación académica desde el punto de vista de ciertos modelos que utilizan justamente el beta como parte de su estimación en términos de retorno. Y es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, respondiéndote, Carlos, se podría hacer de esa forma, como te he explicado, pero es un poco forzado el dato que tú vas a tener. Lo ideal es siempre manejarse sobre datos, digamos, de mercado, ¿no? Es como el market cap, el valor de capitalización del mercado es fundamental en términos de ese tipo, digamos, de impacto, porque eso te va a permitir justamente visualizar lo que significa el tema de las oscilaciones del mercado, ¿no? Ahora, claro, todavía nuestro mercado de valores en Bolivia todavía está en proceso, ¿no? O sea, no es un mercado todavía pequeño. Si nosotros vemos también los volúmenes que tenemos de empresas, una de las características, chicos, principales, ¿cuál es uno de los elementos básicos que una empresa tiene que cumplir para poder entrar a la bolsa? Piensa. Que tiene que publicar todas tus cuentas. Creo que tiene que presentar sus estados financieros auditados. Ya. Entonces, la primera variable, ¿cuál es? Es el tema de la transparencia de su información. Eso. Esa es la clave, eso es lo fundamental. Como tú dices, tienes que presentar estados financieros auditados, además por empresas que sean altamente reconocibles y recomendadas, para que esto realmente sea, digamos, un elemento de credibilidad, porque es lo que tú le tienes que dar, digamos, al mercado. Ahora ahí viene la segunda pregunta. ¿Cuántas empresas en Bolivia están dispuestas a transparentarse? Veamos, por un lado, la cantidad de empresas que tienes, formales, que cumplen con todas las obligaciones, y las empresas que solamente tienen, digamos, el NIT, pero no cumplen con ningún otro tipo de obligación. Pero, por ejemplo, tú puedes ser una empresa, puedes creártela, sacas tu NIT, comienzas a facturar, y listo. Pero no cumples, digamos, con aportes a la caja, no cumples con, digamos, CFPs, o no cumples con otro tipo, digamos, de regulaciones, punto. O peor todavía, tienes microempresas que no tienen absolutamente nada, que venden totalmente informales. Eso es peor, entonces no pueden ingresar, digamos, a la bolsa. Entonces todavía estamos en un mercado que se sigue caracterizando por la informalidad o la cuasi informalidad. Son muy pocas las empresas que en realidad, al ser formales, pueden, digamos, aplicar y pueden entrar a lo que significaría la bolsa de valores. Entonces son algunas de las limitaciones que existen, ¿no? Mi entender, un poco en base a lo que he estado observando últimamente, veo de que con esta nueva política tributaria que quieren implementar, ¿no?, con condonación, pero además tratando de incentivar a que la mayoría de las empresas
puedan volverse más formales, es súper interesante. No sé cuán efectivo va a ser, pero es súper interesante porque ¿por qué, chicos, una empresa le podría interesar entrar a la bolsa de valores? ¿Cuál sería la razón? ¿Quién se imagina? ¿Quién puede decir algo? Capitalizarse. ¿Perdón? Perdón, no escuché. Capitalizarse, tal vez. Exacto, correcto. ¿Por qué entras? Porque en vez de ir al banco y prestarte plata, ¿cierto? Que te van a cobrar un interés, ¿cierto? Es más fácil que en realidad tú emitas, digamos, acciones, y al emitir acciones te estás capitalizando, ¿cierto? Y no tienes que pagar un interés. ¿Qué tienes que pagar cuando te capitalizas? Dividendos. Pero los dividendos van a depender básicamente de la estructura, digamos, de tu negocio, ¿no? Entonces, posiblemente al principio no vas a tener ni siquiera que pagar dividendos porque estás recién, digamos, recomponiéndote. No tienes un gasto, no tienes un expense inmediato, ¿cierto? Tienes la opción, digamos, de emitir bonos, ¿no? Ahí sí tienes que cubrir lo que significaría, digamos, tus pagos de tus cupones, ¿cierto? Que es un cash, un outflow que vas a tener sí o sí. Pero la capitalización es básicamente, digamos, la mayor razón que tú tienes para poder hacer ese tipo, digamos, de operaciones. Pero claro, tienes que ser totalmente transparente. Tienes que abrir toda tu información. Y todavía creo que nosotros estamos en ese proceso de que muchas empresas no están, digamos, con la posibilidad de hacerlo, ¿no? O no quieren hacerlo, o porque de pronto es mucho más rentable no pagar muchos tipos de obligaciones y solamente cumplir, digamos, el pago de impuestos, chao, pero no cubrir los otros tipos de necesidades que existen o de obligaciones que existen en el mercado. Pero si realmente el mercado fuera más dinámico, hubiera compras y ventas de este tipo de instrumentos, pues yo creo que sería muchísimo más interesante, ¿no? Y hay algo, digamos, que he visto recientemente también, de que había habido un problema con un grupo de una empresa que estaba ofreciendo inversiones en Sao Paulo, en la bolsa, ¿no? De Sao Paulo, que es todo un fraude, etcétera, etcétera. Y eso origina justamente por el hecho de que, como no tenemos una dinamicidad en nuestro mercado, entonces a veces buscamos otro tipo de alternativas para poder hacer mover nuestros recursos, ¿no? En vez de colocar en un depósito a plazo fijo en el banco, necesitamos tener alternativas que puedan, digamos, generar mayores niveles de rentabilidad. Entonces esa dinamicidad todavía no la tenemos, lastimosamente, en nuestro mercado. Esperemos de que esto cambie, por supuesto, pero yo creo que sí puede ser, pero eso no entiendo. Pero, volviendo al tema, se puede hacer un cálculo, se puede, pero hay que tener, digamos, en cuenta que serían valores, ¿no? Bien, sigamos, chicos. Ha sido súper interesante la conversa. Creo que espero que haya sido útil, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Pues bueno, ya habíamos visto todo esto, habíamos llegado hasta acá. Ok, justamente todo este trabajo que hemos hecho es ¿para qué? Para poder llegar a lo que es el modelo del Capital Asset Pricing Model, ¿no? Que es un modelo que justamente nos describe la relación entre el riesgo y el retorno esperado requerido. Entonces aquí es donde vamos a incorporar cierto tipo de elementos que nos van a ayudar justamente a determinar el impacto que representa sobre el retorno que nos vamos a tener. Entonces, en otras palabras, ¿qué hemos hecho? Fíjense, para un poquito resumir lo que hemos visto. Hemos ido desde lo más básico, que significa la interpretación del riesgo, como a través de una determinación de una desviación estándar. Una vez que hemos visto la desviación estándar que está asociada a un instrumento específico, o sea, digamos, a un stock específico, a una acción específica, hemos dicho, oye, a esto hay una relación del retorno. Pero ¿qué pasa si yo diversifico? Entonces ahí yo tengo un impacto un poquito más amplio y puedo, digamos, disminuir mi riesgo no sistemático. Pero como tengo un riesgo sistemático, porque existe ese riesgo, lo tengo que estimar y ese riesgo lo tengo que incorporar dentro de mi variable que me va a afectar al retorno que yo justamente estoy determinando. Entonces, este modelo, el KPM, ¿no? Básicamente utiliza el rendimiento esperado, un valor requerido dentro de la tasa libre de riesgo y una prima basada justamente en lo que significa el riesgo sistemático, ¿cierto? Entonces tú le estás dando un impacto mayor, estás adicionando un impacto mayor a tu riesgo para que te afecte justamente lo que significa tu retorno. ¿Están familiarizados con este modelo, chicos? ¿El KPM lo han discutido en algún momento? No. Ok, súper. Esta es la conclusión de todo lo que hemos hablado anteriormente. Es decir, como decimos, estamos logrando integrar lo que viene a ser el riesgo y el retorno desde todas las aristas que podríamos nosotros analizar. Ahora, sigue siendo un modelo, ¿cierto? Sigue siendo un modelo. Y este modelo tiene obviamente cierto tipo de supuestos, ¿no? Por ejemplo, uno, el mercado de capital
O sea, los mercados de capital son eficientes. ¿De qué? Luego, la otra variable es de que las expectativas son homogéneas entre los inversionistas, ¿no? En un periodo determinado. O sea, que las expectativas mías y las de ustedes desde el punto de vista de cualquier tipo de inversión van a seguir siendo las mismas, ¿cierto? El valor libre de riesgo, ¿no? Es básicamente seguro. O sea, esa tasa libre de riesgo que yo voy a tomar en cuenta es básicamente una tasa libre de riesgo. No hay aquí que casi o puede ser que me impacte, ¿no? Y que obviamente que el portafolio de mercado contiene solo al riesgo sistemático, ¿no? Entonces ahí es, digamos, donde estamos absorbiendo todos los riesgos y viendo cómo nos va a impactar desde el punto de vista del retorno. Entonces, y eso nos lleva a un otro, digamos, elemento, que es lo que le vamos a llamar la línea de mercado de valores, que describe la relación entre las tasas de rendimiento esperadas para los valores individuales y el riesgo sistemático. Qué interesante, ¿no? Porque ahorita ya estamos comenzando a determinar lo que esto básicamente va a impactar desde el punto de vista de lo que es nuestro modelo KPM. Y el modelo KPM es justamente esto, es la línea de mercado de valores. ¿Qué es en realidad la línea de mercado de valores? Es cómo yo voy a determinar la tasa de retorno requerida o esperada, lo que yo espero tener en términos de mi retorno, pero donde voy a tomar en cuenta un retorno básicamente libre de riesgo, ¿no? Voy a tomar en cuenta el impacto del beta, o sea, de mi riesgo sistemático, y voy a ver la diferencia entre los retornos de mi mercado contra el retorno de la tasa libre de riesgo. Es lo que básicamente estoy haciendo para poder determinar mi valor esperado de mi retorno. O sea, en otras palabras, y digamos en un inglés, pero en un español más simple, ¿no? Es decir, lo que yo voy a hacer es, voy a ver el sistema y voy a ver el impacto de tasas que no tienen riesgo con la tasa del mercado, que me va a poder estimar el retorno esperado que yo pretendo que ocurra, digamos, en el mercado. ¿Y eso cómo se mide? Se mide justamente, como de alguna forma ya les estaba diciendo verbalmente. Fíjense, tengo lo que va a ser el retorno esperado, de una tasa libre de retorno, ¿no? Tasa libre de riesgo libre. Entonces aquí, ¿qué retorno utilizaría aquí? Posiblemente, digamos, un bono del tesoro, utilizaría, no sé, un T-bill, ¿no? Una letra del tesoro, porque esa es la que, digamos, está de alguna forma garantizando una tasa libre de riesgo, ¿cierto? Aquí, ¿qué estoy incorporando? Estoy utilizando la tasa de retorno del mercado, la tasa de retorno, por ejemplo, de un índice, ¿no? Que le estoy comparando con la tasa libre de riesgo para estimar, fíjense, lo que podría ser el retorno que yo puedo tener. Pero estos dos elementos están siendo afectados, ¿por qué? Por el riesgo sistemático. Entonces, al punto que quiero llegar, chicos, por eso les he hecho este breve análisis de la secuencia, ¿no? De por qué este análisis de riesgo y retorno es importante, porque justamente nos valida un modelo como es el modelo KPM, que es altamente aplicable y utilizable, ¿no? En términos justamente de lo que van a ser las finanzas corporativas. Porque esa es la forma a través de la cual tú puedes llegar a estimar cuál va a ser tu retorno. Pues fíjate qué interesante, ¿no? Porque lo que tú estás haciendo acá, fíjense, estás agarrando, estás viendo el retorno del mercado, una tasa libre de riesgo, y le estás dando una prima, que es la diferencia entre tu retorno de mercado y tasa libre de riesgo, que es lo que básicamente va a ser absorbido por lo que va a ser tu retorno esperado como acción, ¿no? Como tu acción, como tu stock, ¿no? Entonces aquí tengo, digamos, el RJ de mi empresa, digamos, va a ser, por ejemplo, es el tema, digamos, de, no sé, mi retorno como Apple, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? La tasa libre de riesgo es una tasa libre de riesgo que es básicamente del mercado, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a agarrar? Voy a tomar en cuenta lo que va a ser justamente mi valor, ciertamente, digamos, de un bono, digamos, del tesoro, ¿cierto? ¿Cuál es el valor, digamos, del retorno del mercado? Ya tengo el retorno del mercado a través de, digamos, de algún tipo de índice. Entonces, lo que yo voy a hacer es básicamente poder determinar lo que podría ser, digamos, mi retorno esperado en base a un beta existente. Pero ¿qué otro tipo de aplicación más se hace acá, chicos? Yo puedo, en base justamente a poder determinar estos dos elementos, ¿no? O este elemento, digamos, del retorno, podría determinar sobre un retorno esperado, podría estimar lo que se va a significar mi equity beta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer RJ menos RF y lo voy a dividir entre RM menos RF.
y voy a determinar lo que significa mi No beta. hemos logrado. O sea, voy a estimar mi beta, Estamos Es muy bueno. duros. Sí. ¿cierto? En base a un supuesto de un retorno esperado que yo tendría que Yo tener. derecho y Ahora, esto tiene una aplicación mucho más profunda, ¿no? Que Pero siempre es el escapa, semestre digamos, de par, lo que viene a ser creo. tanto Finanzas 1 como el curso de Finanzas 2, que está más enfocado a temas más de capital operativo, más nivel digamos, que ahorita en realidad estamos haciendo un resumen, chicos, de lo que Estadística 2. se debió haber visto en Finanzas 1. Finanzas Ya. internacionales. Porque aquí, este beta que tú tienes acá, este beta, Ah, ¿qué Ya. le pasa? tú lo tienes que ver desde dos perspectivas. Aquí tú estás absorbiendo también lo que significa tu Cualquiera. deuda. Entonces aquí hay dos betas que hay que tomar en cuenta. Un beta que es el beta del equity No, no. y hay otro beta que es el asset beta. Es del- básicamente de lo que viene a ser dos tipos de riesgo. Este riesgo es el del sistema De niños, sí. El otro y este cambio riesgo es es del negocio. El de los huesos, hay uno. No me acuerdo. Entonces, aquí tú puedes distinguir el impacto de las diferentes variables sobre Es el que tú, te arregla cuando está digamos, chueco, sobre todo el sistema, sobre tu retorno, o puedes, digamos, distinguirlo, desglosando esto matemáticamente, por supuesto, lo que significa tu asset beta, o sea, tu beta relacionado al riesgo de negocio específico. No, pero eso no lo vamos a ver acá porque es un poco, es muy profundo este tema, ¿no? En términos del cálculo, de esta despliegue de lo que significa justamente. Sí, tal vez porque Para está nosotros, en el solamente pie, se los digamos, mencionaba para que ustedes lo tengan en cuenta, si en alguna vez en alguna literatura, especialmente, por ejemplo, el libro de Ross es un libro súper interesante, pero si ustedes pueden, también, si les gusta el tema de finanzas, yo les recomendaría el tipo de libro de Corporate Finance, donde está Alex Edman, ¿no? Que es Alex Edman y Bradley Myers, ¿no? Esos son un poquito más profundos, este tipo de análisis, donde te van a hablar de estos elementos, porque te están incorporando justamente otro tipo, digamos, de eventos que puedan, digamos, afectar lo que significa tu vida. Un ejemplito sobre esto, nuestra amiga Lisa Miller de Basket Wonders quiere determinar la tasa de retorno requerida para sus inversionistas. Lisa está utilizando una tasa libre de riesgo que es posible de obtener del mercado, como ya sabemos, y una tasa de retorno de mercado esperada a lo largo plazo del 10%, un S&P 500. Un analista de acciones ha calculado que la empresa tiene un beta de 1.2. ¿Cuál sería la tasa de retorno justamente de este tipo de operación? Sencillo, nos vamos a nuestra fórmula y básicamente reemplazamos los datos. Entonces, la tasa de retorno requerida, en este caso, la que hemos podido obtener es básicamente el 10.8%. Y esto básicamente, como podemos ver, excede a la tasa de retorno de mercado. ¿Por qué? Porque el beta de esta acción excede justamente al beta del mercado. ¿Cuál es el beta del mercado? 1. ¿De acuerdo? ¿Por qué era 1? Yo he visto tu cerilla y ese diagnostica. Porque estarías haciendo, imagínate, si tú corres una regresión del SP500 contra el SP500, tu slope, o sea, tu pendiente va a ser 1, no va a ser exactamente lo mismo. Entonces, pero en este caso podemos sacar cierto tipo de conclusiones muy interesantes, ¿no? En este ejemplo. Primera conclusión. Sus resúmenes que me aparecen en TikTok. Sí. Primera conclusión es el tema del retorno. Debido a que el riesgo sistemático está por encima de lo que es el retorno del SP500, mi expectativa de retorno de mi acción, tomando en cuenta retornos libres de riesgo, va a ser mayor a esta expectativa. Segundo elemento, ¿cierto? El beta es mayor al beta de mercado. O sea, es algo que seguramente ya se habrá calculado a través de la línea de regresión. Y ese es digamos, el impacto que nosotros estamos teniendo sobre lo que viene a ser nuestro ¿Qué se llama? Chicos, ¿alguna pregunta al respecto? Con esto habríamos terminado lo que es todo lo que es referido al riesgo. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ha quedado todo claramente Pro Maxes, ¿no? Sí, son gorditos estos. claro. Sí, mi hermana ya no quiere el 18 que el chao del chocolate. Súper, buenísimo. Adiós, Ernesto. ¿Estás saliendo? Vamos a empezar. Yo sé que no tenemos ya mucho tiempo, pero vamos a empezar. No tenemos tiempo. Ya ha terminado la clase. Hoy hasta el Ernesto se ve. Mira.
Y sí, y hasta las huellas, hermano. Sí. Pero el 17 dice que tiene, ¿no? Una cámara, o sea, para el Zoom tiene una... No sé, ¿qué es esa diferencia? Yo no uso No, tanto. dice que No no, sabemos es si como hasta que lo la dice, imagen hermano. solo lo aumenta, sino es como que es un lente siempre que aumenta, así muy grande. Y dice que es buena calidad, su zoom es mega calidad. ¿Pero de todos los 17 o del Pro Max? Del Pro y del Pro Max. No sé, chicos. No, es. ¿Puro por cambiar? Sí. Yo Mi con hermano. esto voy a estar hasta que me gradúe. Ok, ¿Estás seguro? sí, vamos a. ¿Para qué Esto es lo que vamos a ver ahora en Eso, adelante. cuando me vean, Sí, vamos a empezar con esta partecita. Y esto es justamente un poco la aplicación que tenemos nosotros en relación a los temas que hemos comenzado justamente a analizar recientemente, ¿no? Que es justamente el tema del costo del capital. Sí, cambian los iPhones. Yo sé que no nos va a dar mucho tiempo ahora todavía, chicos, pero yo quiero ya introducirles con este tema. Un segundito, quiero. Ok. Bien. El costo del capital, en otras palabras, lo que queremos nosotros definir es básicamente nuestro WACC, nuestro Weighted Average Cost of Capital, nuestro costo promedio ponderado del capital. Eso es básicamente. Uno de los mecanismos que justamente nos ayuda o la forma básicamente a poder estimar esto, tiene que ver con la estructura de capital, digamos, de la empresa. Una vez que veamos esto, vamos a entrar ya a la estructura del capital, que ya es parte justamente ya del curso, digamos, de Finanzas 2, pero sin esto, obviamente, hubiera sido un poquito más complicado poder entender. Entonces, recordemos, ciertamente, de que cuando nosotros vamos a determinar lo que significa nuestro costo de capital, ciertamente voy a colocar, digamos, el cash flow, ¿cierto? Y aquí básicamente yo tengo 1 más K o R, como quieran verlo, elevado, digamos, a N, ¿cierto? Es básicamente, digamos, la estructura que nosotros estamos manejando. Para calcular, por ejemplo, nuestro VAN que hacíamos, ¿no? Tenemos nuestro VAN, era igual a nuestra inversión inicial, ¿cierto? Menos lo que era la sumatoria de lo que eran nuestros flujos de caja, dividido 1 más nuestro K elevado a N, ¿cierto? Esa era básicamente nuestra formulación en términos del cálculo de lo que era nuestro valor actual neto, ¿cierto? Entonces, ¿pero de qué dependía ese valor del valor actual neto? Dependía justamente de esta tasa de retorno, ¿cierto? Y este K, esta K que tenemos nosotros acá, ciertamente va a estar asociada en relación a lo que va a ser el WACC que queremos obtener, que tiene obviamente una implicación también desde la tasa interna de retorno, ¿no? Entonces son temas que, como hemos visto, ciertamente dependiendo la tasa interna de retorno y dependiendo justamente el nivel que tenemos sobre la tasa de descuento, podemos nosotros ver si estamos obteniendo una rentabilidad o no, o sea, estamos generando valor o no estamos obteniendo valor a nuestro proyecto, ¿no? Entonces, por lo general, ¿no? El tema del costo de capital se lo va a aplicar a valoración, ¿no? De cierto tipo, digamos, de proyectos, ¿no? Podríamos utilizarlo para valoración digamos, del bono o de algún tipo, digamos, de stock. Sí se podría utilizar, pero hay que tener un poquito de cuidado porque estamos hablando de ahí de valores de mercado. Angelina, sí. Profe, disculpe que le corte, le comento que ya es hora y luego tenemos clases. ¿Y es hora? ¿A qué hora terminamos la clase, chicos? Terminamos A las 2. Oh, ok, mil disculpas, chicos. Sí, lo que pasa es que como estoy una hora menos acá, entonces me he confundido y me he explayado. Mil disculpas, chicos. Ok, mil gracias más bien, Angelina. Entiendo que tiene otra clase, así que aquí lo dejamos. En la próxima clase vamos a justamente comenzar a tocar acerca de lo que es el costo de capital. Gracias, chicos. Que pasen una buena semana. Gracias, profesor. Chao, chicos. Chao. Chao. ¿Quién? Gracias por nada. ¿Quién?